Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios, y le damos toda la gloria a Dios porque a pesar de los problemas y las situaciones por las que pasamos, Él nos permite seguir adelante para que por su misericordia podamos seguir compartiendo la palabra. Hoy vamos a tocar un tema que parece fuera del contexto de lo que se comparte en esta congregación, en este ministerio, pero también es importante saber de todo lo que la Escritura habla, cosas que aparentemente para nosotros no son importantes, pero nada de lo que está en la Escritura tiene falta de importancia. Hoy vamos a tocar este tema. ¿A quién pertenece Palestina? ¿A los judíos o a los palestinos? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio, en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 15, como siempre para tener un texto de introducción. Dice: en el nombre de Jesús, y le damos toda la gloria al Dios de Israel. Dice: en el nombre de Jesús, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ya llevamos décadas de guerras y revueltas por la posesión de un territorio que se encuentra en el centro de la tierra, un territorio con dos dueños, uno aceptado como el legítimo poseedor de la tierra y el otro como un invasor. El heredero aceptado por varias naciones es una comunidad autonombrada pueblo palestino, mientras que el pueblo invasor es una nación milenaria llamada Israel. Hoy trataremos de entender con hechos sólidos quién realmente es el verdadero heredero de esta tierra. Sabemos que lo que se hable hoy aquí no cambiará en nada la situación política de estas dos comunidades, ni ayudará en nada al conflicto internacional en el cual se encuentran inmersas estas dos naciones. Sin embargo, para nosotros es nuestro deber como pueblo adquirido hablar lo que es justo y verdadero, y en base a eso pedirle a Dios que Él con su sabiduría actúe a favor de quien es realmente el heredero de esta tierra. Con esto no estamos pidiendo la destrucción ni un juicio contra el pueblo que se ha hallado como invasor. Lejos esté de nosotros tal pensamiento de juicio humano, sino más bien pedir misericordia para ambos pueblos. La tierra hoy llamada Palestina no existía con ese nombre en la antigüedad. La tierra ocupada hoy por los palestinos se llamaba desde siglos atrás el Reino de Israel. Cuando los griegos extendieron su imperio, trataron de invadir Israel. Estos, al no poder enfrentarlos, pidieron ayuda al nuevo imperio que se estaba formando, el Imperio Romano. Los romanos aceptaron ayudarlos a cambio de tributo, pero cuando los judíos se sintieron libres de la amenaza griega, también se rebelaron contra los romanos. Después de varias advertencias, los romanos invadieron Israel. Fue cuando ellos le cambiaron el nombre de Israel a Siria-Palestina, esto como burla de sus odiados enemigos, los Peleshet o filisteos. Es curioso que los árabes reclaman la tierra de Palestina como suya por generaciones, cuando se sabe que los árabes no pueden pronunciar la letra P, así que no pueden reclamar la tierra de Palestina porque ellos no pueden ni siquiera mencionar la letra P.
Sin embargo, ellos dicen que así se llamaba y que les pertenece desde la antigüedad. No solo eso, cada uno de ellos, de los que viven en la tierra llamada Palestina, ellos mismos se llaman árabes palestinos. Es decir, nacieron en un país árabe, pero se mudaron a Palestina. De hecho, esta palabra palestino significa migratorio o invasor. Ellos mismos lo están diciendo, somos árabes invasores. Somos árabes migratorios que hemos venido a invadir esta tierra. Los antiguos filisteos nunca ocuparon el territorio de Israel, sino solo una pequeña porción cerca de la franja de Gaza. Al pasar de los años, el nombre Palestina fue desapareciendo y durante el Imperio Turco Otomano, que duró desde 1299 hasta 1923, no existía ningún pueblo, comunidad, etnia o país o grupo cultural llamado palestino, ni tampoco una tierra llamada Palestina. Fue hasta 1920, después de la Primera Guerra Mundial, que el Reino Unido revivió ese término al crear el Mandato Británico de Palestina. El pueblo palestino dice ser descendiente de Abraham, y eso es verdad, pero por eso mismo deberían de entender que la promesa de la tierra de Canaán se la hizo Dios a Abraham, no Alá, sino Dios a Abraham por medio de la descendencia de Jacob, no de Ismael ni de Esaú. Por lo tanto, si dicen que el Dios de Abraham es su mismo Dios, deberían de aceptar la decisión de Dios de darle la herencia al pueblo hebreo. Pero recordemos que esto de que Alá es el mismo Dios de Israel es falso. Alá era solo una de las muchas deidades que se adoraban en la Kaaba, y Alá era conocido como el dios luna. Es por eso que el símbolo del Islam es una luna. El símbolo de Dios no es ninguno. Los palestinos actuales se sienten oprimidos por el pueblo invasor que para ellos es Israel. Pero ¿cómo surge esta invasión de parte de Israel hacia los palestinos? ¿Por qué está Israel viviendo en una tierra que supuestamente no les pertenece? Trataremos de resumir la historia de manera tal que no nos quede duda. Dios le había advertido al pueblo de Israel que por su rebeldía los esparciría por toda la tierra, Oseas 9 del 1 al 17. Pero también les prometió que al final de los tiempos los haría volver a su tierra, la cual Dios juró que sería de ellos y que ya no estarían divididos en dos reinos, sino en uno solo. Esto está en Ezequiel 37 del 15 al 22. Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, y ahí vivían pueblos como los cananeos, los heteos y otros, pero no había ningún pueblo llamado palestino. No había ni siquiera habitantes extranjeros de una descendencia palestina. Y esto sucedió más de 2000 años antes de que apareciera una mención de la tierra de Palestina. Algunos alegan que esto no es verdad. Fíjense lo que dicen: no hay evidencia histórica de la existencia de Abraham ni arqueológica. Pero ese es un argumento de lo más ridículos y descabellados que puede haber. Porque para empezar, Abraham no era una persona importante ni influyente en la sociedad donde vivía. Él era como cualquier persona. Por ejemplo, supongamos que hoy Dios le dice a Gumersindo Rojas, un campesino que vive en una tierra alejada de la civilización: Gumersindo, deja todo y vete a otra tierra que yo te mostraré. Gumersindo coge sus cosas y se va. La pregunta sería: ¿cuántos historiadores en el mundo escribirían acerca de este hecho? Y después de 200 años, ¿cuántos arqueólogos encontrarían el registro de sus guaraches?
o de su caminar. Aunque parezca un ejemplo absurdo, más absurdo es buscar pruebas de alguien que vivió hace 4000 años sabiendo que era prácticamente una persona sin importancia para cualquier comunidad, que aún para su parentela no significaba que tenía que inmortalizar su memoria, nada más por el simple hecho de que se iba a apartar de ellos. Es absurdo ese argumento de que no hay evidencia arqueológica ni histórica. ¿Qué pasaría si quisiéramos hoy buscar pruebas de la existencia del primer sobrino de Genghis Khan o de la hermana del primer rey de Babilonia? No encontraríamos absolutamente nada. Pero eso no quiere decir que no existieron, pues aquí es lo mismo. Y aunque esto nos saca un poco del tema, como dice el apóstol Pablo, es necesario callar la boca de los que contradicen con sus mismos argumentos. Entonces, 2000 años antes de Cristo, no había ninguna tribu, pueblo, cultura ni descendencia palestina. Después, su descendencia de Abraham se fue a habitar a Egipto. 430 años después, el pueblo hebreo vuelve a su tierra después de asentarse nuevamente el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, donde no vivía ningún pueblo palestino. Viven ahí alrededor de 2000 años, en los cuales son atacados continuamente por un pueblo invasor llamado filisteo, hasta que estos son derrotados y desaparecen de la historia. Sería así como llegaríamos a los días del Señor, en donde ya explicamos por qué en su tiempo la tierra de Israel se llamaba Palestina. Fueron los romanos los que le dieron ese primer nombre. No fue un grupo árabe ni un grupo semítico el que le dio la tierra de Palestina, el nombre de Palestina. Ahora, si no existió nunca ningún pueblo llamado palestino, ¿qué hacen en una tierra que no les pertenece, reclamándola como suya, supuestamente heredada por sus antepasados desde miles de años atrás? La respuesta puede observarse desde cualquier forma de análisis. Uno de los motivos es que están ahí solo con fines políticos y militares, y ¿por qué no?, también comerciales, pues este conflicto es un mercado enorme para la venta de armas, comercio que deja millones de dólares para sus comerciantes, que supuestamente son sus fieles aliados. Y si alguna duda queda de esta afirmación, vamos a escuchar de los mismos labios del señor Zahir Muhseen, lo que él dijo a la revista Trou cuando fue entrevistado. Él era el jefe de operaciones militares para la liberación de Palestina, lo que más tarde se llamó OLP, y ahora conocida como la Autoridad Palestina. Esto fue lo que dijo el señor Zahir Muhseen. Dijo él: los árabes somos un solo pueblo. Es solo por cuestiones políticas que apoyamos nuestra identidad palestina con cuidado, pues es de interés nacional que los árabes aprendan a promover la existencia de un Estado palestino independiente en oposición al sionismo. Es verdad, la existencia de una identidad palestina está solo ahí por cuestiones tácticas. La fundación de una nación palestina es la única herramienta para continuar la lucha contra Israel y la unidad árabe. Ellos mismos lo confiesan: no existe ningún pueblo palestino. Está ahí únicamente para estar hostigando al pueblo de Israel. Una vez que ha quedado todo aclarado, podemos decir con seguridad que la llamada tierra de Palestina solo se llama así por obra del antiguo imperio romano, que fue quien le cambió el nombre a la tierra de Israel, y que al llamado pueblo palestino solo está con motivos de odio ahí
en contra del pueblo de Israel. Ahora debemos de aclarar algo muy importante, que la gente que está en Palestina, la gran parte de ellos no odia a Israel, sino que también ellos desean vivir en paz, pero eso es por grupos terroristas, que el ataque de Palestina a Israel y de Israel a Palestina no cesa, muriendo como consecuencia gente inocente de ambos lados. Pues no debemos de confundir a la judería criminal de Israel con el pueblo hebreo que solo desea la paz. Es más, muchos de los del pueblo de Israel están dispuestos a compartir la tierra con las personas que se autonombran palestinos con tal de conseguir la paz. Pero todas las mentiras que se dicen en la televisión de que los judíos odian a los palestinos y que los palestinos odian a los judíos han propagado un odio hacia todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, a mí no me gustaría ir a un país y que se me negara la entrada porque soy mexicano, y México es uno de los países más corruptos del mundo. Se me haría injusto que por causa de un puñado de gente corrupta y ladrona que gobierna el país en los puestos públicos, a todos nos califiquen de la misma manera. Y lo mismo pasaría con un colombiano que no lo dejara de entrar porque le dijeran: es que tú eres narco, porque Colombia es un país de narcos. No sería justo. Lo mismo pasa con Israel y Palestina. No existe ese odio entre ellos como nos lo han presentado. Son los medios de comunicación los que alimentan un odio hacia Israel, y en donde existe ese odio ha sido provocado por grupos que a eso se dedican, a sembrar odio. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 2, dice: en el nombre de Jesús: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Si viene un día que este odio los va a llevar a atacar a Israel, pero el Señor habrá de actuar a su favor. Hoy el mandamiento de nuestro Señor es pedir por la paz de Jerusalén y por el pueblo judío, pero también el Señor Jesucristo, por medio del apóstol, nos manda a orar por todos los hombres, pues Él quiere que todos sean salvos, y entre ellos está el pueblo palestino, al cual también tenemos que amar, porque también ellos están sufriendo. La tierra de Canaán le pertenece a Israel. No importa lo que digan las Naciones Unidas, no importa lo que diga tal pacto o tal convenio, ellos les pertenece esta tierra, pero también están de acuerdo en compartirla con los palestinos. Creo que en eso deberían de trabajar las naciones, si es que de verdad quisieran una paz verdadera. Pero si ellos no lo hacen, hagámoslo nosotros, pidiéndole a Dios que Él actúe a favor de toda esta gente. Que Dios te bendiga, hermano, y que Dios te guarde. Hoy tienes pruebas y argumentos por si tienes que compartir con alguien de esos que andan en las calles, que ni siquiera conocen historia, pero condenan al pueblo de Israel. A mí me han llamado antisemita por un video que tengo titulado Alerta, cuidado con los judaizantes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los que escuchan no escuchan con los oídos, sino escuchan con odio, porque ahí no se habla en contra del pueblo de Israel, sino se habla en contra de esos falsos hombres que ni siquiera pertenecen al pueblo de Israel, pero se autonombran mesiánicos, judíos, no sé qué tanto. Porque Dios nos ha mandado a amar al pueblo de Israel y a pedir por él. Y yo no puedo defender al pueblo de Israel aquí y odiarlo en otra parte. Debemos de pedir por la paz de Jerusalén. Debemos de pedir por el pueblo de Israel. Pero también debemos de pedir por el pueblo palestino que está sufriendo tanto. No podemos amar a uno y odiar al otro. Debemos de amarlos a los dos como Dios mismo los ama. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Y por favor, ora y escudriña tus escrituras.